por Instagram Live, por @DanielaJSalas, por aquí. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a nuestro especialista del día de hoy. Veíamos un adelanto, un abreboca de la entrevista, pero queremos que sea usted que nos explique mejor. Vamos a hablar un poco qué es el manguito rotador. Lo hemos escuchado muchas veces, tenemos personas de repente cercanos que nos dicen, sufro el manguito rotador, pero vamos a hablar específicamente de qué se trata. Claro, bueno, el manguito rotador es el nombre que se le da a una estructura formada, ¿ok?, en el extremo proximal del hombro, justo en la cabeza humeral y en la escápula, al conjunto de 4 músculos, ¿ok? Estos 4 músculos van a estar conformados por el subescapular, en la cara anterior, el músculo supraespinoso, que es el que en mayor porcentaje se lesiona, el infraespinoso y el redondo menor, ¿ok? En conjunto, estos 4 grupos de músculos pues conforman lo que se denomina el manguito de los rotadores. Muy bien. Vale. Cuando hablamos del manguito rotador y hablamos un poco sobre el hombro, realmente esta articulación tiene que ver cuando tiene algún tipo de desgaste, algún tipo de lesión. Ok, sí, bueno, la articulación del hombro pues es la articulación más móvil del cuerpo humano, es la que tiene mayor rango de movilidad. A su vez también es la articulación más inestable, ok, por lo cual conlleva pues muy frecuentemente a lesiones, como lo son pues la patología del manguito rotador, que no es la única patología que afecta a la articulación del hombro, pero sí es una de las más frecuentes. Existen otras patologías que hay que descartar a la hora de que acuda un paciente con dolor en el hombro para poder saber si es el manguito de los rotadores, que estaríamos hablando de los 4 músculos que ya expliqué, o de las otras estructuras como lo pueden ser la porción larga del bíceps, la bursa subacromial, la articulación acromioclavicular e inclusive patologías alrededor del hombro que pudieran estar simulando alguna lesión del manguito de los rotadores. Por ejemplo, una fractura en clavícula puede simular también un dolor de hombro. ¿Y podría estar relacionado de repente el paciente pensar que es un manguito rotador que está afectado? A ese nivel no, desde el punto de vista traumático, pues cuando hablamos de una fractura de clavícula, al nosotros examinarlo ya podemos tomar en cuenta si es el manguito rotador o es una fractura. Se comportan un poquito diferentes desde el punto de vista sintomático. Muy bien, vamos a ver también algunas inquietudes que tiene la audiencia. Vamos a revisar junto a usted cuáles son las preguntas para que nos las ayude a responder. Ya lo vamos a tener en tan solamente minutos, y bueno, segundos, y además ver a las personas que nos saludan, porque nos saludan también desde Guacara, desde Barquisimeto, por acá en sintonía, desde Zulia. Vamos a revisar, ahora sí, las preguntas. Yoxieli Mata, ¿qué tipo de rupturas existen del manguito rotador? Bueno, vamos a ver los tipos. ¿Existen tipos? Sí, claro, existen tipos. Desde el punto de vista médico, nosotros clasificamos las rupturas del manguito rotador en rupturas completas y rupturas incompletas, ¿ok? Cuando hablamos de rupturas incompletas, existen pues 3 clasificaciones. Una ruptura incompleta desde el punto de vista de la cara bursal, ¿ok?, que es la cara externa del manguito rotador. Estaríamos hablando de una ruptura del menor del 50% o que no sea del espesor total del tendón. El otro tipo de ruptura es la lesión bursal, que sería por la cara articular, la lesión articular, que sería la lesión tipo articular de las lesiones del supraespinoso, y lesiones intrasustancia. Esto en cuanto a las lesiones parciales. Y en cuanto a las lesiones totales, es cuando hablamos de una ruptura del espesor completo del tendón, pues que tiene, dependiendo del tipo de ruptura, pues vamos a continuar con el tratamiento. Vamos a seguir revisando las inquietudes de la audiencia. Osnelaidy Segovia, ¿se pueden operar todas las lesiones del manguito rotador? ¿Son operables o van a otro tipo de terapia? Vale, dependiendo si estamos en lesiones de menores del 50%, pues generalmente se tiende, dependiendo de a lo que se dedique el paciente, se tiende a manejar de manera conservadora, con rehabilitación, con terapia física, ¿ok?, para tratar de ver si podemos lograr un balance muscular, disminuir la sintomatología y bueno, ver cómo evoluciona. Pero cuando estas rupturas son completas, ¿ok?, el 100% de estas lesiones son quirúrgicas en vista de que esa lesión tiende a progresar y tiende a producir una retracción del músculo. Entonces, a la hora de hacer la reparación del manguito de los rotadores, mientras más crónica es la lesión, es menor la calidad del tendón y existe una retracción de las mismas que hacen que el procedimiento quirúrgico sea más fácil. Es por ello que
debe detectarse de manera aguda y tratarse para evitar esta complicación crónica. Nos están llegando también preguntas a través de las redes sociales. Ya lo vamos a leer para que también el doctor nos ayude a responder. Vamos a ver la próxima pregunta que tenemos para ustedes. Mi nombre es José Faría y la pregunta es, ¿qué tipo de movimientos generan lesión en el manguito rotador? Vale. Generalmente las lesiones que tienden, los movimientos que tienden a producir lesiones en el manguito de los rotadores son movimientos repetitivos por arriba de la cabeza. ¿Ok? Esto lo vamos a vincular pues dependiendo de la ocupación del paciente, si es carpintero, si es albañil, personal de limpieza, personas que ejecutan movimientos constantemente por arriba de la cabeza. Pitcher, por ejemplo. El otro grupo, bueno, en profesión que sean deportistas de élite, ¿ok? O deportistas amateur, los pitchers, los jugadores de tenis, actualmente pues la onda del pádel que anda súper, eso también, ese movimiento por arriba de la cabeza tiende a producir lesiones por tensión, por movimientos repetitivos, microtraumas, roce. A veces, dependiendo del tipo de acromion que tenga el paciente, pues puede acelerar este proceso de lesiones del manguito de los rotadores. ¿Accidentes? Claro, ese es otro de los factores que pueden producir una lesión, que es una ruptura traumática del manguito de los rotadores, que generalmente afecta a los pacientes menores de 40, 50 años, accidentes de tránsito, caídas. Tenemos a Francisco 1432 que nos escribe por acá. Los saludamos y agradecemos la sintonía. Dice, buenas tardes, me fracturé el manguito rotador y ahora no puedo levantar el brazo. Cuando hay una fractura de este tipo, hay una fractura específica para el manguito rotador, para que nos lo explique. Además, si es así, que existe algún tipo de rehabilitación que pueda ayudar a este paciente a nuevamente levantar su brazo. Claro, bueno, no se le denomina, perdón, fractura, sería una ruptura. La fractura se le da el nombre a las lesiones óseas. En este caso sería una ruptura. Los pacientes que tienen una ruptura y que tienen muchísima limitación funcional, estamos hablando de que no pueden realizar los movimientos de elevación del hombro, de extensión, de flexión, de rotación externa, pues obviamente estamos en presencia de una ruptura completa del manguito de los rotadores que pudiera estar asociada a otras patologías como lo son la capsulitis adhesiva, que produce una restricción de los movimientos del hombro. Y bueno, lo ideal es realizar una resonancia magnética para ver la característica de la ruptura, el patrón de la ruptura y pues tomar la decisión. Pero en estos casos, generalmente, cuando existe esta limitación funcional tan alta, terminan muchos en cirugía artroscópica. Gracias por aclararnos el término con respecto a fracturas y ruptura. También tenemos aquí a Yelsilf.f, dice, ¿qué opinión le merece el uso de plasma rico en plaqueta para esa lesión? Ok, bueno, precisamente hace poco y está en constante pues, análisis el estudio o la colocación de plasma rico en plaquetas en lesiones parciales. Yo me inclinaría por lesiones parciales de menores del 30%, ¿ok? Porque científicamente no se ha mostrado que existe una mejoría clara en los pacientes a los cuales se le coloca plasma rico en plaquetas, debido a que las rupturas en los tendones del manguito de los rotadores, a nivel donde se rompe el tendón, es una zona muy poco vascularizada, ¿ok? Entonces la cicatrización a este nivel está bastante comprometida y pues no considero que sea una opción en pacientes con ruptura. Lo inclinaría más a pacientes que tengan los procesos previos a llegar a la ruptura, como lo son la tendinitis o la tendinosis de alguno de los tendones del manguito rotador. Doctor, con respecto a quiénes son candidatos a cirugía, nos están preguntando que cuáles son las señales de alerta o alarma o cuáles son los estudios que ustedes realizan para saber si el paciente amerita cirugía. Ok, desde el punto de vista clínico, importantísimo pues lo que nosotros llamamos la anamnesis o el interrogatorio médico, ¿ok? La información que nos puede aportar el paciente, que son el dolor característico de predominio nocturno, ¿ok?